aún tenemos mucho más aquí en Cada Mañana. Es por eso que Alicia Márquez ya se encuentra con nosotros para abordar un tema bastante interesante. Previsión financiera. Platícanos todo y más en estos tiempos, Alicia. Muchachas, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues sí, la palabra es previsión financiera. Hay que entender primero qué es, porque a lo mejor no la entendemos, pero ya la vivimos. ¿Qué pasó cuando llegó la pandemia y de repente no teníamos fondo de emergencias? Pues la cosa se complicó. Cuando llegó la pandemia y no teníamos un ahorrito por ahí, la cosa se complicó. Entonces, en los negocios también llega la pandemia y si por alguna razón no teníamos por ahí ese pequeño fondito para cubrir nuestras nóminas, pues los negocios se complicaron y se sobreendeudaron. Pues justamente eso, muchachas, es previsión financiera. Significa nosotros hacer ciertas acciones para tener esos guardaditos que nos hagan sentir seguros y tranquilos cuando pasen las cosas malas. Claro que sí. Al final de cuentas somos seres humanos y estamos expuestos siempre a que alguna cosa, algún incidente, algún accidente, alguna enfermedad. Estamos expuestos inclusive a pandemias, ya lo vimos, a que por alguna razón perdamos nuestra fuente de ingresos, a que por alguna razón se pierda también nuestras inversiones o nuestros ahorros. Entonces, prevenir, de ahí viene la palabra de previsión, prevenir. Entonces, ¿qué significa en las personas? En las personas, si estamos aprendiendo finanzas cada lunes acá con nosotros, hay que ir pensando poco a poquito en crear el fondito de emergencias, hay que pensar poco a poquito en tener su seguro de gastos médicos mayores y si es posible también un seguro de retiro. Esas tres cosas nos hacen sentir como seres humanos tranquilos y seguros porque tenemos ese respaldo, ese colchoncito. Claro. Eso es en las personas. Sí, claro. Y por ejemplo, ¿qué pasa para personas emprendedoras o que ya tienen tiempo con sus negocios? ¿Cómo podemos prevenirnos ante estas situaciones? ¿Cuáles son las recomendaciones y a lo mejor cuáles son, digamos, los gastos fijos más importantes? Sí, claro. Lo mismo pasa en los negocios y eso es en pequeñitos emprendedores como en empresarios grandotes, ¿eh? Lo mismo pasa. ¿Qué debemos hacer los empresarios, los emprendedores? Debemos tener esa previsión. Número uno para ellos, asignarse un sueldo. Es muy común que los emprendedores y los empresarios queramos hacer esto. Cuando le vaya bien al negocio, pues yo saco para mí. Exactamente. Entonces, desde el principio tenemos que asignarnos un sueldo. El número dos es cuidar mucho nuestra relación de cuentas por pagar y cuentas por cobrar. De repente, si a lo mejor nuestros proveedores nos dan mucho tiempo para pagar, nos confiamos. Y luego de repente llegó la pandemia y ya no teníamos ventas y no teníamos con qué pagarles. Claro. Exacto. Entonces, es muy bueno revisar también nuestras deudas, nuestros proveedores, nuestras cuentas por cobrar, eso está excelente. Y como bien dijiste tú, hermosa, cuidar mucho los gastos fijos. ¿Cuáles son los gastos fijos de un negocio? Aquellos que se tienen que pagar sí o sí, tengamos ventas o no tengamos ventas. Puede ser el local, la renta del local, los servicios, la nómina, ese tipo de cosas se tienen que pagar sí o sí. Entonces, así como en las personas, lo recomendable es que tengamos un fondito de emergencias de 3 meses de nuestros gastos fijos. También en los negocios para los emprendedores y empresarios es muy recomendable que saquemos la suma de cuáles son nuestros gastos fijos. Importantísimo. Y 3 meses tenemos que tener ese pequeño guardadito. De eso se trata previsión financiera, de ese colchoncito para no sufrirle en caso de que pase algo. Claro, qué bonito sería, ¿no? Un mundo así en el que todos tuviéramos, pues, a lo mejor ese colchoncito o esa cultura, como tú dices, Alicia. Por ejemplo, si alguien va a comenzar, ¿cómo puedes hacerlo, no? Porque así como que de sopetón está muy complicado tener bien fácil. Estamos iniciando un año y es un año en el que venimos de una pandemia, venimos tratando una recuperación económica. Ahí les va el truquito en las personas. A partir de hoy, a partir de esta semana, te llega tu quincena, te llega tu semana y vas a sacar un billetito del que tú quieras, de 50, de 100, y vas a hacer como que se te cayó. Y vas a decir, pues desapareció, no está, y te vas a adaptar. Ok. Nos vamos a obligar a hacer ese ahorro, porque si luego si nos lo proponemos no se hace. Nos obligamos, lo alejamos de nosotros, que ya luego platicaremos dónde es el lugar correcto de poner ese ahorrito, pero si lo haces religiosamente cada semana, cada quincena, vas a ir juntando una cantidad sin sentirlo. Y en los negocios, ¿qué creen? Así como se paga la nómina cada semana, hay que incluir un sobrecito que diga el nombre del empresario, del emprendedor, y le ponemos ahí una cantidad como si fuera un empleado. No hay otra más que obligarnos, porque siempre nos ponemos excusas y nunca lo terminamos haciendo. Oye, Alicia, y también algo importantísimo, tú sabes que ahorita todo se está manejando por medio de redes sociales, en línea. ¿Cómo mantener este emprendimiento por línea? ¿De qué manera? Ese es súper clave, porque a ver, recordemos qué nos pasó a los negocios o a los emprendedores cuando llegó la pandemia. Pues no estábamos acostumbrados a tener otros canales de distribución. Claro. Entonces nos cierran la cortina y se nos acabó la venta. Ahora tenemos que entender que toda esta evolución que se dio hacia las redes sociales, tenemos que saber que ahí tenemos que estar.
Si no estamos ahí, es que estamos en camino de la muerte en los negocios. Entonces, si no sé hacerlo, pues busco, veo tutoriales, le pregunto a alguien que sepa. Hay muchísimos lugares, por ejemplo, en las universidades, en la Universidad de Guadalajara, tenemos un llamado Hospital PYME. Es totalmente gratuito. Y ahí una de las cosas que enseñan es cómo adaptarse a esas redes sociales para poder tener más canales de distribución. La próxima pandemia, porque no estamos exentos, ¿qué tal que llegan y te cierran la cortina? Dices, yo ya tengo otros canales de distribución, que puede ser las diferentes redes sociales, la recomendación, los canales de membresía, que si alguien te recomienda tiene un beneficio. El hecho es que como negocio tenemos que tener varios canales de distribución y no solo uno. Así es que hay lugares gratuitos donde nos pueden ayudar a adaptarnos. Pretextos hay muchos, ¿verdad? Es correcto. Pero soluciones. Ay, Alicia, de verdad qué gusto tenerte con nosotros aquí en Cada Mañana. Nos vemos la próxima semana para aprender más de finanzas.